encontramos de nuevo ante otra de las realidades que tenemos en el proyecto Trébol. Cada persona, cada usuario de Trébol es una historia y una realidad que sirve para introducirnos de lleno en lo que significa la integración de las personas con discapacidad. En este pequeño espacio hoy entrevistaremos a Félix Chaquet en sus dos facetas de implicación en Trébol. Por un lado es el padre de un usuario, de Iván Chaquet, y también es voluntario en la tienda solidaria de Trébol, siendo encargado de transporte entre el almacén y la tienda. Iván lleva ya varios años en el Trébol y tiene el síndrome de Williams, un trastorno del desarrollo que consiste en unos rasgos faciales típicos, una discapacidad leve o moderada y ciertas dificultades cardíacas. A su vez, este síndrome desarrolla en algunos casos una capacidad innata para la música y los instrumentos. Iván toca la batería. Ahora vamos a preguntarle a Félix unas breves cuestiones. ¿Qué significa para ti el proyecto Trébol, para tu hijo y para tu familia? Para mí el proyecto Trébol es un sitio ideal para esta clase de personas con toda clase de discapacidades. Y para mi familia fue un acierto muy grande el traerlo aquí al Trébol. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Mi experiencia ha sido muy satisfactoria mirando en todos los aspectos. Y ya en la última faceta que hemos comentado como voluntario, ¿cómo es tu labor en el Trébol y en la tienda solidaria? ¿Qué experiencia tienes y cómo de alguna manera estás desarrollando esta labor? Mi experiencia es muy grata, porque me encuentro con todos los chavales que se portan muy bien conmigo y yo con ellos. Yo voy a la nave, cojo la furgoneta, llevo el material para que se venda en la tienda, luego recojo toda la ropa que se coge la gente para vender, la llevamos otra vez a la nave para que se la vean, la repasen, para luego poner las etiquetas y volverlas a vender. Iván también, a su vez, su hijo, tiene una página web que estamos contemplando aquí también en nuestro programa, que es ivanchaquet.com, desarrollada por un amigo, así como varios vídeos grabados en donde podemos ver su labor en la música. De esta manera podemos ver que a pesar de ciertas limitaciones, sí que se dan otras capacidades que hacen que el desarrollo de las personas con discapacidad sea lo más normalizado posible. Y ya para finalizar, dar las gracias a Félix por su testimonio, por su colaboración y por apostar por Trébol.